Hoy te quiero enseñar a preparar una crema pastelera sin grumos y te voy a dar varios tips para que te quede perfecta y súper sedosa. Para esta receta necesitamos 500 gramos de leche entera, 100 gramos de yemas, 100 gramos de azúcar, 40 gramos de fécula de maíz, 30 gramos de mantequilla y una cucharadita de extracto de vainilla o media vaina de vainilla. Comenzamos agregando la mitad del azúcar y la vainilla a la leche, mezclamos y ponemos a calentar los ingredientes. El agregar parte del azúcar a la leche ayudará, entre otras cosas, a evitar que se pegue en el fondo del cazo. Los ingredientes deben calentarse hasta que empiecen a aparecer pequeñas burbujas en los bordes, pero no debe estar hirviendo. En ese momento apagamos el fuego. En otro bowl batimos las yemas con el resto del azúcar. Recuerda hacerlo inmediatamente para que no se formen grumos. Después agregamos la fécula de maíz y continuamos batiendo hasta que los ingredientes estén bien integrados. Agregamos la leche al bowl que tiene la mezcla con las yemas, pero lo vamos a hacer despacio. Primero pondremos solo un poco de líquido y mezclaremos para que se atemperen las yemas, o sea, vamos a subir lentamente su temperatura para evitar que se coagulen. Luego vamos agregando el resto de la leche gradualmente y vamos mezclando a medida que la incorporamos. Ahora ponemos la mezcla en la olla y la llevamos a un fuego medio. Puedes mezclar con un globo o espátula, aunque con el globo me parece más fácil. Lo importante es que no dejes de mover la mezcla para evitar que se formen grumos. Si crees que se está calentando muy rápido, puedes mover la olla y seguir batiendo, y cuando sientas un mayor control sobre la preparación, la devuelves al fuego. Verás cómo la mezcla se va espesando y es en ese momento donde es aún más importante batirla de manera más enérgica. Cuando empieces a ver burbujas, cocina la pastelera por un minuto más para asegurarte de que está cocinado el almidón de maíz, o de lo contrario, podrás sentir su sabor y la crema pastelera tendrá una textura menos firme. Pasamos la mezcla a un bowl y agregamos la mantequilla que se irá derritiendo e integrando a medida que la mezclamos. Hasta este punto ya tendrías una crema pastelera perfecta para un postre, pero si quieres que tenga una textura súper sedosa, te recomiendo utilizar un batidor o mixer de cocina. Solo mira cómo la textura se vuelve mucho más suave, me encanta. Ahora tapamos la crema pastelera con papel film que debe estar en contacto con la mezcla para evitar que se forme una costra. Así la llevamos a la nevera por unas horas. Al sacar la crema pastelera debe estar con esta textura. Como ves, la puedo mover y está compacta. Esto nos dice que el almidón de maíz quedó bien cocinado. Para que vuelva a tener una textura suave, solo tienes que batirla por unos minutos y verás cómo poco a poco va adquiriendo una textura más ligera. Y listo. Así tienes una crema pastelera con esta textura, sin grumos, sedosa y deliciosa. Si te gustó esta receta, te invito a darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Gracias por estar aquí y nos vemos la próxima semana.